En este video te quiero comentar sobre el dinero. Claro, esto es un canal de finanzas y qué mejor que hablar del origen del dinero, la historia de valor del dinero, por qué el dinero vale lo que vale, qué es realmente el dinero y cómo todo esto te va a ayudar a que puedas ser un mejor inversionista una vez que entiendas pues el material con lo que estamos trabajando, que es, vaya, todo este efectivo y por qué vale lo que vale. Así es que sin más que decir, vamos con el video. Primero que nada, ¿por qué vale el dinero? Eso es una pregunta algo rara que si te la cuestionas dirías, ¿por qué esto tiene valor? ¿Cuál es el valor intrínseco? ¿Por qué esto guarda esta cantidad de valor? Y esto viene sobre una cosa llamada historias de valor. Algo que me encantó fue un libro de Yuval Noah Harari que se llama De animales a dioses. Y en este libro habla sobre una de las mayores cualidades del ser humano. Y es poder crear historias de valor que se creen en conjunto, y estas historias de valor se pasan de generación en generación. Para ti no hace falta que entiendas cómo funciona el sistema político para saber y vivir en el entorno en el que nos encontramos hoy. No hace falta que entiendas el dinero para que lo puedas usar. No hace falta que entiendas cómo funciona la deuda para que la puedas usar a tu favor. No hace falta que sepas cómo funciona un carro para poder manejar un carro. Lo mismo, no hace falta que entiendas las historias de valor detrás del dinero para que puedas usar el dinero en tu día a día. Ahora, ¿qué son estas historias de valor? Vamos a ver Apple. Apple como tal no existe, o sea, no existe Apple, la compañía per se. Eso es un poco paradójico, pero déjame explicar un poquito. Apple es una historia de valor contada alrededor de todas las personas que componen esa compañía y sus consumidores y lo que tú quieras. Son todas estas personas que creen en esta compañía. Apple como tal no hay una persona que dice yo soy Apple y aquí estoy, aquí existo. Más bien es el concepto, porque si tú lo vas quitando como las piezas, te quedas con un edificio que tiene activos, tiene todas estas cosas. Pero ¿qué es Apple? Apple es esa historia de valor que se cuenta entre las personas que es esta compañía, de celulares, de tablets, de servicios, y es esa historia de valor que le da el valor a Apple. Ahora, ¿qué pasa con el dinero? El dinero es, vamos a esto ponerlo como puntual. El dinero es una representación del trabajo agregado o el valor que se ha adquirido. ¿A qué me refiero con esto? Digámoslo así. El dinero realmente es una deuda y esto es lo que compone la ejemplificación del dinero. Pero vamos a verlo así. El dinero es esto que tú has trabajado, que la sociedad te debe per se, conforme a una historia de valor. Ahora, suena rebuscado, pero creo que es muy bueno que lo entendamos. Digámoslo así, yo me dedico a cultivar maíz y cultivo 500 piezas de maíz. Entonces aquí están estos maíces y yo los vendo. Los vendo y yo tengo esto que es el dinero. Un precio al que tú le quieras poner, según cuánto crees que vale. Porque vamos, también hay una historia de valor sobre lo que se cree que vale el maíz. Entonces son todas estas historias de valor luchando entre una a otra para ver cuál tiene la mayor validez socialmente aprobada. Entonces tú ya tienes este efectivo y este efectivo es una deuda que la sociedad te debe. Piénsalo bien, es esta deuda de decir, imagínate como antes tú hubieras agarrado, vendías el maíz cuando no existía el dinero como tal, el dinero que hoy conocemos, tú vendías este maíz y la gente estaba obligada a tenerte que dar dinero por ese maíz o algo a cambio en un futuro. Si yo cultivaba lana, estaba obligado a que después cuando tú necesitaras lana, yo te daba esta lana. Ahora, ¿qué pasa? Velo como un registro de deudas, porque eso es, porque el dinero realmente es deuda por eso, porque justo es una manera de decir, más o menos como sociedad te debemos esto. Y piénsalo, porque realmente es así. Entonces cada vez que tú tienes como dinero en tu cartera, es poder o una ejemplificación de, como se llama en física, que es energía potencial, como una deuda potencial que te debe la sociedad. Entonces no lo veas como que tienes 500 pesos, es como la sociedad tiene este compromiso contigo de pagarte o darte algo a cambio de ese dinero. Y esa es una historia de valor que hemos construido. Si eso no te vuela la cabeza y no lo ves distinto, no sé qué lo haría. Porque realmente una vez que lo entiendes dices, mira, qué abstracto, porque tienes este concepto de decir, este es el dinero, esto es lo que yo tengo, lo que gano, pero realmente es una deuda de la sociedad hacia ti. Ahora, ¿cómo se determina y por qué una vez que entiendes eso, realmente puedes generar tu panorama con el dinero? Porque muchas veces tenemos y vuelvo a decir porque es muy importante, estas historias de valor. Cuando tú cultivas el maíz, tú estás haciendo un trabajo, el cultivarlo, el traer agua, o sea, digamos que no necesitas recursos, ¿no? Simplemente crece.
y lo único que das es el trabajo. Hay una historia de valor sobre que ese trabajo que tú estás dando vale. Ahora, estas historias de valor son abstractas y como sabemos, la realidad es abstracta, es relativa. Entonces, cuando tú generas una historia de valor sobre un producto, un servicio o un negocio que tú vas a empezar, tú puedes cambiar la percepción de esa historia de valor a algo que te convenga más a ti. Tú puedes decir, mira, mi producto vale tanto y mi valor agregado es esto, digamos así. Y esto es un concepto como muy bizarro, ¿no? O muy simple, se puede decir. Tú cultivas plátanos y aquí está este plátano, ¿no? Entonces tú dices, ok, de pasar de cultivar el plátano a tener el plátano, esto fue lo que costó y digamos que vamos a decirle 20 pesos, un plátano por el kilo, vamos a decirlo así de esta manera. Se supone que el valor agregado que le estás dando a la sociedad y que la sociedad valora o cree cognitivamente que esa es la misma historia, es esos 20 pesos que tú estás ganando de tener y cultivar este plátano a venderlo. Y esa es la deuda que tienes con la sociedad. O sea, más bien la deuda que la sociedad tiene contigo. Entonces, una vez que tienes eso, más o menos verlo así. Ahora, vamos a decir que yo aparte agarro y hago jugo de plátano o puré de plátano, lo que sea. Y esto lo vendo en 200 pesos el litro. ¿Por qué? Porque se puede percibir como un valor o una deuda mayor a la sociedad, que tú estás aportando mucho más a esta entidad que conocemos como una inteligencia de colmena, que es la sociedad, y entre ellos van a decir como, ok, creo que esta historia o esto más o menos vale esto. Entonces tú puedes manipular de cierta manera o aprovecharte de historias de valor o narrativas de las cuales tengan muchísimo más valor. Entonces muchas veces estuvo cripto en un boom increíble y esa es una historia de valor compartida entre todas las personas diciendo esto más o menos vale tanto. Entonces es abstracto, pero creo que eso te puede ayudar muchísimo si lo quieres usar, porque entender cómo ese concepto, hay mucha diferencia entre entender un concepto e internalizar el concepto. Internalizar ese concepto por supuesto que te va a ayudar muchísimo, muchísimo al momento de invertir. Ahora vamos con la siguiente parte, que es cómo funciona el sistema bancario y cómo funciona esta multiplicación del dinero y por qué realmente la deuda es tan importante. Ahora vamos a verlo de esta manera. Según Basilea III, que es un reglamento para los bancos, tienes que tener el 10% de lo que te han depositado. ¿Qué quiere decir? Y eso también es raro porque vamos a usar un ejemplo cuando la cosa se vuelve muy complicada. Digamos que entonces tú vas y dejas 10,000 pesos al banco. Vas, le das 10,000 pesos en efectivo. Está deuda colectiva. Entonces se la dejas al banco. El banco puede prestar el 90% de ese dinero que le estás dando. Entonces ellos pueden prestar 9,000 pesos. Digamos que yo voy a ese banco, digamos que es BBVA. Yo voy a BBVA y pido un préstamo por 9,000 pesos. Entonces yo ya me dieron esos 9,000 pesos, me voy a poner una tasa de interés y después de eso, pues digamos que yo no quiero tener esos 9,000 pesos, eran 900,000 pesos. Es demasiado dinero para tenerlo aquí en efectivo, en las manos. Lo que yo voy a hacer es que digamos que mi banco es Banorte. Yo voy a ir a Banorte, aunque pedí el préstamo en BBVA, y se lo dejo a Banorte. De esos 90,000 pesos o 9,000 pesos, el banco puede prestar el 90%. Y eso quiere decir que ese dinero alguien puede ir y pedir 8,100 pesos y hacer lo mismo de manera infinita. Ahora, aunque las reglas corporativas y estas de banca nos dicen que solamente pueden prestar el 90% del dinero, muchas veces esta multiplicación del dinero es mayor. Hay veces que el dinero circulante, o sea, lo que tenemos realmente como en dinero físico, en fiat money, es muchísimo menor a la deuda que tenemos. Ahora, ¿por qué la deuda? Vamos, y este punto es muy importante. Porque la deuda representa incentivos económicos de que la gente tiene que seguir trabajando o dando valor a esta sociedad o esta inteligencia de colmena, como le quieras llamar. Entonces, ese punto es muy importante. Ahora, ¿por qué en este caso me gustaría hablar de las criptomonedas? Y sí, yo sé, pero es un punto muy interesante para entrar. Ahora, ¿por qué este tipo de dinero ofrece, porque justo es dinero, ofrece un sistema bastante interesante? Y ahora, antes de hablar principalmente, te quiero decir unas cosas que pasaron. Y esto va conforme a la historia y evolución del dinero. Ya entendemos un poquito cómo es la deuda. Vamos a retomar eso al final, porque lo quiero cerrar ahí con la Fed y que entiendan muchísimo de cómo funciona esto. Creo que les va a gustar. Entonces, en 1950 se usó la primera tarjeta de crédito. Eso fue en Estados Unidos y era para restaurantes. Entonces la gente iba y usaba esta deuda o este hecho de decir, aquí está esta deuda, porque justo tienes que ver el dinero como deuda. Aquí está deuda
y yo la solvento. Un tercero dice, yo digo que lo voy a pagar. Y la gente cree que esa persona lo va a pagar. Ahora, en el 2011, Apple Pay salió, también fueron todos los de Google Wallet, creo, nunca lo he usado, pero creo que es Google Wallet. Y todos estos nuevos sistemas de métodos de pago que hoy en día el 54% de la población usa sus dispositivos para generar pagos, enviar transferencias y todo esto. Entonces, vemos como esta evolución de la banca. Ahora, ¿por qué digo que las criptomonedas ofrecen una buena oferta para este problema? Cada vez vemos cómo era antes el dinero. El dinero era esta manera de decir, empezó en China cuando tuvimos las primeras monedas. Entonces, eran estas moneditas y la gente ponía cordones en estos huequitos y las colgaban. Esto era mucho más práctico que andar cargando maíz, aunque el trueque realmente nunca existió tanto, es curioso, pero era más práctico cargar estas monedas que cargar maíz o lo que sea. Después, ahí también en China se empezó a hacer la banca. Una persona decía, yo te doy estas monedas y te doy un vale. Y este vale fue el primero que se empezó a hacer como dinero papel, o el primer bono, o lo que le quieras llamar. Entonces, ¿por qué vemos que las criptomonedas es como la siguiente evolución que vemos del dinero? Si lo vemos como en una evolución que lleva, pues tuvimos las tarjetas de crédito, luego tenemos dentro de unos dispositivos digitales todas estas cosas. Y ves lo que te digo antes, no necesitas saber cómo funciona para poder usar. No, la gente necesita saber cómo funciona una transferencia, por qué el dinero electrónico es así, para poderlo usar. Y eso es muy bueno. Entonces, no necesitas saber cómo funcionan las criptomonedas para que después las empieces a usar en tu día a día sin que te des cuenta. Lo bueno de estos es que los bancos mantienen como este papel donde dice todas las transacciones y quién le debe a qué, porque recordemos que el dinero es deuda. En las criptomonedas son esta blockchain, esta cadena de datos, que es esa cadena de datos son cuánto le debe cada persona a cada persona. Eso, si no lo entiendes ahorita y no te vuela la cabeza, es como muy raro. ¿Por qué? Porque principalmente cuando tú tienes como estas transacciones, a veces es muy ambiguo. Y estas transacciones es lo que tiene la blockchain. La blockchain está compuesta por todas estas transacciones que son la deuda, que cognitivamente hemos puesto como decir, esto es lo que vale y esto es así. Y validamos todos en conjunto que eso es lo real. Ahorita la manera en que lo hacemos es que creemos que los bancos lo hacen bien y tenemos entidades que se encargan de supervisar y creemos que esas entidades lo van a hacer bien. Son historias de valor constantes que han formado el sistema económico que conocemos hoy en día. Si tú entiendes esas historias de valor, entiendes el dinero y entiendes qué puedes hacer. Ahora, ¿cuál es el conflicto en este momento con las criptomonedas y por qué muchas veces pueden ser malas? Cuando tenemos nuestro modelo económico decimos que la inflación es mala. La inflación es buena siempre y cuando esté controlada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en una deflación? Como es el caso de Ethereum, que Ethereum es una criptomoneda deflacionaria. Tú dices, ¿por qué quisiera gastar hoy mi dinero si el día de mañana va a valer más? Entonces tienes dinero estancado, tienes una economía muy pausada, no tienes esas transacciones, no tienes este movimiento constante de riqueza, que es lo que hace que nuestro sistema financiero funcione. Si no fuera así, pues no tendrías clientes, no tendrías ventas, posiblemente habría recortes de personal, que es lo que vemos hoy en día. Ahorita esto va a volarte la cabeza. Entonces, la deuda es un incentivo a seguir trabajando. Y el que sea inflacionario hace que digas, tengo que invertir ahorita y tengo que dar a esta economía para que siga funcionando, porque el día de mañana mi dinero vale menos. Entonces prefieres tomarlo hoy. Y hoy en día que vemos incentivos tan altos, decimos como, no manches, pues, o sea, una inflación tan alta quieres gastar hoy, porque dices, mi dinero va a valer menos mañana, o prefieres invertirlo en CETES o lo que sea. Entonces, por eso la deuda es un incentivo y la necesitamos para impulsar nuestra economía. Vamos con uno de los últimos puntos, que es ¿por qué las tasas de interés son tan importantes? Estas tasas de interés lo que hacen es que, digamos que estos agentes que son los bancos centrales dicen, vamos a empezar a prestar dinero a esta tasa. Y todos van a seguir a conforme ellos decidan poner esta tasa. Si tú la pones un 5%, si ellos la ponen un 5%, tú la pondrás en un 7%. Porque ellos son mucho más seguros que un banco. Porque es una entidad mucho más grande. Es una historia de valor mucho más arraigada con un poder dentro de nuestra sociedad. Entonces, estos agentes mueven las tasas y con eso incentivan cuánto debes de usar. Ahora, tú agarras y dices, ok, ya entiendo estas historias de valor, entiendo cómo funciona la economía, ¿esto de qué me sirve? Te sirve para entender cuándo es bueno endeudarte. La deuda no es mala. La deuda realmente es dinero. Y cuando tú agarras, digamos, es mucho más fácil que tú vayas y pidas un préstamo, porque ese dinero también ya pagó impuestos, entonces es mucho más barato agarrar ese dinero. Cuando tú entiendas que es una tasa de interés baja y te la dan un 6-7% y dices, ok, y la inflación está en un 6%,
posiblemente es casi dinero gratis. Solo te está costando realmente un 1%. Y entender estas historias y estas cronologías conforme a unos movimientos sociales y qué tan grande es, te hace entender en qué momento estás parado y cómo lo puedes usar mejor a tu favor. Entonces, es por eso que es tan importante entender todas estas historias que vemos hoy en día y estas historias de valor y realmente cómo se entrelazan entre ellas, vaya. Pues bueno, fue un video algo larguito, yo lo sé, espero que te haya gustado. Déjame decir, por favor, abajo en los comentarios, si realmente te gusta este tipo de contenido, por favor, házmelo saber. Algún comentario siempre está bien. Te pido que si tienes la oportunidad, le des un like y un comentario, porque en verdad me ayudan mucho, es lo único que te pido. Y sin más que decir, se despide Eduardo Mina. Y no te olvides de seguir hackeando financieramente tu vida. Nos vemos en el próximo video.